Entonces, bien, estamos trabajando con la primera pregunta. ¿Basta con no abusarte para protegerte, o para generar bienestar? La respuesta es no, no basta. No basta porque vamos a tener que entender cuáles son las situaciones y los factores que generan y que causan violencia, y una de ellas será la omisión. Entonces, la ausencia de no violencia no garantiza agentes de protección ni de prevención de abuso sexual, ni tampoco de educar, ni de muchas otras cuestiones. Nos vuelve cómplices a todas las personas que simplemente nos quedamos como espectadores o de manera indiferente, nos vuelve cómplices si no generamos condiciones de cuidado y de bienestar, no solamente en el ambiente, sino también en la persona. Y bien, de esto trata principalmente la función que hacemos dentro de Paz. En Paz lo que buscamos es el programa del blindaje. El blindaje, voy a compartir mi pantalla. El blindaje en cuestión a la prevención del abuso sexual es, perdónenme, me agarró acá. El blindaje consiste en generar entornos seguros, pero también en fortalecer en habilidades, capacidades, conocimientos, y actitudes y aptitudes a nuestras niñas, niños y familias para que puedan estar realmente protegidos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente basta eso, sino que tenemos que nosotros poner temas sobre la mesa y generar situaciones de cuidado y de autocuidado, ¿de acuerdo? Bien, pues el día de hoy les platico que vamos a trabajar con diferentes sesiones. Les voy a compartir que hoy vamos a empezar con el panorama del abuso sexual. Posterior, el día de mañana vamos a ver el panorama del abuso sexual, pero en entornos digitales. Después de esto van a tener la sesión con Denef Mendoza, que es cómo protegernos, tal cual van a empezar a ver ciertas actividades para la protección de las niñas y de los niños. Posterior a eso, vamos a volvernos a ver nosotras y nosotros con herramientas de prevención, y tendrán unas 2 últimas sesiones en donde podrán identificar las herramientas para la detección y para la intervención en crisis, es decir, la contención. Entonces, bien, aquí me gustaría preguntarles si en este primer tema, que es el panorama del abuso sexual infantil, ustedes tienen alguna expectativa respecto a lo que les gustaría conocer en esta primera sesión. Si quieren lo pueden escribir, y de lo contrario, continuamos. ¿Hay alguna expectativa? ¿Hay algo en específico que les gustaría que podamos conocer? Ya les diré si va a poder ser en esta sesión o si tendrá que ser en las que vienen. Me aparece Viridiana. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, vamos Eric, si me puedes ayudar a dar accesos para continuar, ¿de acuerdo? Entonces, bien, déjame te platico que cuando hablamos de prevención de abuso sexual infantil o de abuso sexual infantil, no tendríamos que centrarnos o focalizarnos en el tema de abuso sexual infantil como algo único. Tendríamos que empezar a identificar que para que suceda, hay que conocer cómo sucede la violencia o el maltrato hacia niñas y niños. Hay que identificar qué está pasando con la sexualidad de niñas y niños, porque si no conocemos las etapas de desarrollo de las niñas y de los niños, no podemos saber cuándo hay un parámetro que nos indica posibles abusos o información psicosexual no adecuada a la edad, y cuándo son comportamientos que, digamos, son esperados que sucedan y aparezcan en ciertas edades. Entonces, uno de los elementos importantes de la detección es saber qué esperar y cuándo hay que esperarlo que suceda, y no porque sea esperado significa que lo vamos a dejar pasar, sino que vamos a orientar de diferente manera. Sin embargo, hay conductas y actitudes que en una niña o niño de
8, 9 años son esperados, pero que a los 3 o 4 años nos detonan que hay información no adecuada a la edad, ¿sí? Entonces, ahí es como poder identificar que el conocimiento elevado de información puede sí, denostar o decirnos hay un signo, un síntoma, o un elemento importante para averiguar si hay, presencia de abuso sexual, ¿de acuerdo? Y pues, por tanto, tenemos que estar informadas e informados sobre también las etapas de desarrollo de nuestras niñas y niños, que a mí invitaré a no hablar de infancia, porque dentro de la definición de infancia se habla como una etapa de desarrollo en la que todavía no se ha consolidado el lenguaje. Infante es como el que calla, y lo que queremos son niñas, niños, adolescentes que hablen mucho, porque el abuso sexual como tal tendrá aliados, que los aliados como tal son la desinformación, el miedo y el silencio. Es decir, los elementos que hacen que el abuso suceda y permanezca son estos tres: desinformación, miedo y silencio. Desinformación para poder nosotros detectar, desinformación de niñas y niños respecto a sexualidad y formas de cuidarse, desinformación sobre las familias, porque hay un secreto probablemente, o porque hay un silencio por esta parte, y pues sí, sobre todo mucho miedo tanto en quienes están viviendo el abuso como en las familias, e incluso a nivel institucional también nos puede generar esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener que trabajar, se me regresó, perdón, que empezando a investigar la violencia, tenemos que encontrarnos que puede suceder por acción o por omisión, ¿de acuerdo? Y identificando que la acción y la omisión es cuando, digamos, dentro de las definiciones del abuso sexual, es cuando tú haces o dejas de hacer algo que intencionalmente va a poner en peligro el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. Y entonces aquí vamos a encontrarnos con que la acción tendrá que ver con maltrato físico, maltrato emocional, este, o el abuso sexual hasta sus altos niveles, que puede ser la explotación. Me gustaría que alguien me diga si puede identificar la diferencia entre acoso sexual, abuso sexual, violación y explotación. Vamos a darles 3 minutitos con grupos para que puedan platicar cuáles creen que son los elementos que van a diferenciar los abusos sexuales, en donde entran los acosos, la violación y la explotación, ¿de acuerdo? 3 minutitos, por favor, platíquenlo. ¿Un minutito? Bien. Por favor, vayan cerrando y les pediré que me ayuden a abrir micrófono para que nos puedan compartir cuáles son las diferencias que ustedes identificaron en plenaria.
Bien, ayúdenme por favor a abrir sus micrófonos. Yo no puedo verles ahorita. Necesito que me ayuden a identificar quiénes van a participar. Les pido por favor su participación para que podamos hacer esto fluido, para que podamos identificar los alcances que podemos tener y para poder profundizar a todas sus necesidades. ¿Qué tal el grupo de Viridiana Montserrat? Nosotros, Gracias, muchas gracias. mi compañera y yo estábamos viendo que la primera parte es algo más, es un daño que causamos de manera pasiva, al no ser conscientes como de las consecuencias o de las responsabilidades de las a las que nos atañen, pues. Y la segunda es algo más activo. Podría decirlo que la primera tiene que ver más con esta frase, ¿no? De que la falta de conocimiento, pues no nos exime de nuestras responsabilidades. Y la segunda sí es más como con cierta intencionalidad o proactividad en función a esto. De acuerdo, estás hablando sobre las violencias por acción o omisión. Aquí lo que me gustaría es, ¿cuál es la diferencia que ustedes identifican entre violación, abuso o acoso y explotación sexual? Por favor. Creo que también tiene que ver ahí la gradualidad de cada una de ellas, también la intencionalidad y de quién a quién es ejercido pues este maltrato en todos estos casos. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Me puedes verificar, ahorita que tienes abierto tu micrófono, decir si puedes ver mi pantalla donde viene omisión y acción? ¿Sí se ve la presentación? Porque cambié de pantalla. Sí, ahorita la que veo es Ok. el mapa total de Ok, perfecto. omisión y acción. Muchas gracias. Bien. Sí, realmente los acosos son un tipo de maltrato indirecto. Es decir, no necesariamente existe un contacto físico. En realidad, hablando de manera estadística, los abusos sexuales en niñas y niños generalmente suceden entre un 80 y un 85% de manera indirecta. Es decir, cuando no hay, cuando hay exposición a sexualidad, pero no necesariamente hay un contacto físico como tal. La violación es cuando ya existe penetración, pero pueden haber algunos otros tipos de tocamientos que son abusos sexuales, que no es un acoso necesariamente, pero que son acciones abusivas, ¿de acuerdo? Sin embargo, al no haber penetración, con los genitales, ya sea con partes del cuerpo, con objetos u otras cosas, no se considera violación, es abuso sexual, pero tampoco es acoso porque el acoso va más hacia miradas, palabras, insinuaciones, ¿de acuerdo? Y la explotación sexual, ya hay una comercialización de la persona mientras está en una fase abusiva y las personas que ejercen explotación sexual pueden tener beneficios, más bien, tienen beneficios económicos y generalmente no solamente es una persona la que está generando la intención abusiva, sino varias personas y se acompaña de algunos otros delitos como privación de la libertad o la trata, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían las diferencias entre acoso, abuso, violación y explotación, ¿va? Vamos a continuar. Muchísimas gracias a quienes participaron. Entonces, la naturaleza de la violencia puede ser física, sexual, psicológica o las privaciones excesivas y el descuido. Es decir, mamás y papás que dicen, a mis hijos no les hablan de sexualidad, no les hablan de violencia, no nada, dejarte en desconocimiento es ponerte también en una situación de propensión o de vulnerabilidad y descuidarte también lleva a eso. Es decir, los dos polos extremos en las formas de cuidado nos van a llevar a potencializar la exposición a las conductas abusivas, ¿de acuerdo?
Asimismo, también tendremos que entender que cuando existe una dinámica de violencia, puede suceder que la violencia la haces autoinfringida, es decir, cuando tú te dañas a ti misma o a ti mismo. La interpersonal, que se va a dar entre la comunidad o entre pares, familia, pareja, es decir, con quienes tú convives cotidianamente, y la colectiva, que tiene que ver con la sociedad, con la política y la economía. Déjame decirte algo. La violencia, en el caso del abuso sexual, la violencia autoinfringida va a formar parte de una consecuencia, es decir, signos y síntomas para detectar. Una persona como tal no se autoagrede si no está viviendo una conducta violenta o hostil o descuido desde violencias ejercidas en el ámbito colectivo o interpersonal, ¿ok? Entonces, tendremos que empezar a voltear a ver que en la comunidad puede ser que los abusos puedan ser ejercidos por personas conocidas o personas extrañas, incluyendo a las personas que creemos que son conocidas en Internet, pero que no conocemos físicamente. Dentro de la familia o la pareja, tenemos que voltear a ver que el abuso puede suceder entre pares, hacia personas más grandes o de personas más grandes hacia personas más pequeñas y entre menores, también una persona que es más pequeñita, un chico más pequeñito, pueden tener una conducta abusiva hacia alguien un poquito más grande y ahorita te voy a explicar cómo es que sucede. Y dentro de la situación colectiva tenemos que voltear a ver que la desprotección en cuestiones a leyes, políticas, servicios públicos, información, etcétera, nos pone en una zona de propensión o de vulnerabilidad a vivir casos de abusivos, ¿de acuerdo? Entonces, déjame te platico lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a cómo define el abuso sexual, ¿de acuerdo? Lo menciona como que incluye cualquier conducta sexual directa o indirecta cometida por una persona mayor de edad o con mayor jerarquía, ahorita lo vamos a ver, hacia una persona menor de edad y puede darse contra la voluntad de la niña, niño o adolescente. Si de pronto digo niña o niño, hablemos que niñez comprende hasta los 17 años, ¿ok? Por si algún momento omito al adolescente. Y a través de manipulación o chantaje. ¿Ok? De pronto nos vamos a encontrar con paradigmas en donde es como, es que la chica de secundaria, sedujo al profe o sedujo a su papá o a su primo o al abuelo. No, no puede suceder porque se habla de un término que vamos a ver más adelante en otra sesión, que es el consentimiento sexual. El consentimiento sexual es la capacidad que una persona tiene para decidir en qué acciones de índole sexual quiere participar sin que esto sea abusivo, ¿de acuerdo? Pero ante fiscalía o digamos ante las leyes en México, el consentimiento sexual no puede suceder antes de los 18 años. Por eso, cuando una niña, niño, una niña o un adolescente llega a parir, por ejemplo, a un hospital, se da por oficio una carpeta de investigación, se apertura como abuso sexual. Antes se permitía que a los 16 años mamá o papá firmaran un consentimiento para que sus hijos, digamos, pues ya tuvieron hijitos o se van a casar, etcétera. Entonces se permitía que los tutores permitieran esto. Ya no sucede, ¿ok? Entonces, la edad de consentimiento legal, sexual, a manera legal en México es los 18 años. Antes se va a voltear a ver como una conducta sexual abusiva o un abuso sexual hacia un menor de edad, ¿de acuerdo? Entonces, no puede haber consentimiento jamás un menor de edad hacia un mayor de edad, debido a que las diferencias físicas de poder, habilidades cognitivas, de información, entre otras, hacen imposible que pueda negociar en mutuo acuerdo, la sexualidad, un adulto con un menor de edad. Y entonces aquí viene una definición propuesta por Fundación Paz, que es cualquier forma de maltrato infantil basada en una relación asimétrica
y de poder, ¿ok? Vamos a poder entender ahorita el tema de las asimetrías y del poder, porque generalmente la gratificación sexual de quien ejerce abuso sexual es que puede tener un control y un poder. No es tanto la gratificación sexual, ¿de acuerdo? Y vamos a poder identificar también más adelante dentro de las características de quien ejerce el abuso sexual que una de ellas tiene que ver con inmadurez sexual, es decir, que no puede relacionarse de manera satisfactoria con personas de su misma edad. Entonces, aquí vamos a tener muy en cuenta que es una forma de maltrato infantil basada en una relación asimétrica y de poder, donde la persona que ejerce el abuso tendrá algún tipo de gratificación sexual, pero no es el objetivo final, ¿de acuerdo? Y las formas de asimetría pueden ser por edad, conocimiento, madurez, capacidad para decidir, fuerza, estatus, jerarquía o poder. Es decir, con esta definición desmitificamos la idea de que el abuso sexual sucederá de mayores de edad hacia menores de edad. Con esta definición tendremos que voltear a ver que el abuso sexual puede suceder entre dos menores de edad o que puede suceder de una persona a lo mejor un poco más pequeñita hacia alguien un poco más grande porque cuenta con información psicosexual no adecuada a la edad. Aunque las otras asimetrías no sean tan importantes, sí puede llegar un caso donde alguien más pequeño ejerza hacia alguien más grande. ¿De acuerdo? Dentro de las estadísticas a nivel, digamos, México y Latinoamérica, nos vamos a encontrar con que el abuso sexual sucederá en todas las clases sociales, no exime a solo algún grupo etario, ¿de acuerdo? En América Latina se estima que cada 4 minutos, 4 menores de edad estarán viviendo algún tipo de abuso sexual y al menos de 3 de esos menores de edad van a ser mujeres. Entonces, sí es un tema que tiene que ver con género. Sí tenemos que voltear a ver cómo estamos educando, ¿de acuerdo? Físicamente, el lugar donde generalmente suceden los abusos son dentro de un hogar, espacialmente, ¿ok? En un 75% se sabe que son dentro de un hogar y hasta en un 95, bueno, generalmente en un 85% se estima que son personas en que las niñas, los niños y los familiares confían, ¿ok? Una cosa es el espacio físico donde sucede con mayor frecuencia y otra cuestión es quién generalmente ejerce el abuso. Generalmente en un 85% alguien conocido, solamente en un 5% familiar o conocido y solamente en un 5% una persona desconocida, ¿ok? Solo 1 de cada 10 niñas, niños, adolescentes que lo están viviendo lo van a contar en el momento en que lo están viviendo. Y generalmente las personas lo aperturan hasta la vida adulta o cuando ya pasaron a la adolescencia, ¿de acuerdo? Hay quienes jamás lo abren. Importante visualizar que generalmente se estima que 1 de cada 4 niñas va a vivir un abuso sexual y 1 de cada 6 niños va a vivir un abuso sexual antes de los 18 años y esto sí es estandarizado casi a nivel internacional, ¿ok? Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo catalogó como una de las 5 experiencias más traumáticas que una persona puede vivir en la vida. Entre las otras, digamos, las otras 4 que le acompañan al abuso sexual, está vivir una guerra, vivir en un campo de concentración, vivir un secuestro o vivir un desastre natural. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, las otras tienen un poquito de menos probabilidades o lo tenían hasta hace 2 años, no lo tenían tan cercano como ahorita lo estamos viviendo lamentablemente, que muchos chicos y chicas no mexicanos necesariamente, pero sí en otros países están viviendo alguna de estas experiencias traumáticas, ¿de acuerdo? Existe una como convención de países, son 53 países que al unirse en tratados, digamos, económicos y políticos, les mencionamos la OCDE,
En el 2014 se determinó que en México niñas, niños, adolescentes están muriendo en manos de sus familiares por violencia intrafamiliar o por golpes hacia nuestros chiquitos y posicionaron a México en el primer país, le llaman mundial porque participan varios países, de estos países que están participando, es el primer lugar en violencia, abuso, generación de pornografía infantil, que ahorita les voy a platicar cómo nos vamos a referir a la pornografía infantil. Ya no le vamos a llamar así, le vamos a llamar MASI, por cuidados y por derechos generales. Pornografía como tal es una acción legal en mayores de edad. Entonces, ponerle un nombre que tiene que ver con algo legal y no penado a la explotación sexual infantil, o a lo mejor no es una explotación porque no se está lucrando, pero sí a la exhibición de material sexual de niñas y niños, lo vamos a tener que llamar material de abuso sexual infantil. Si hay alguna duda, por favor, levanten ahorita su mano, o más bien no la levanten, abran el micrófono porque yo no puedo ver más que una ventanita que es la de Meridiana, ¿de acuerdo? 120 millones de mexicanos están viviendo las consecuencias del abuso sexual, ¿ok? Ahora, aquí te voy a poner un tema sobre la mesa. Cuando hacemos prevención de abuso sexual, tenemos que voltear a ver a qué queremos reducir que niñas y niños, adolescentes, vivan una experiencia de abuso, es decir, que sean víctimas del abuso sexual. Sin embargo, tenemos que voltear a ver que también, y sobre todo en las escuelas, tenemos que prevenir que niñas, niños, adolescentes ejerzan abuso sexual. Y otra tarea y una labor titánica y que nos retará mucho también es generar niñas y niños agentes de cambio que no tengan tolerancia a las violencias en general, pero al abuso sexual tampoco. Es decir, a los espectadores que pueden ser indiferentes al abuso. Sobre todo, ya vi que hay quienes están en secundaria, va a ser bien importante porque es una etapa de desarrollo en donde los chicos dicen, si no es mi problema, no me meto. Y entonces hemos encontrado casos de bullying terribles en donde hay patadas en la cabeza de chicos que terminan perdiendo movilidad en el cuerpo, la vida o funciones cognitivas importantes. Lo mismo sucede en el abuso sexual. Hay quienes comparten fotos y videos de sus compañeros y dicen, si me caes mal o no soy yo quien aparece, me vale. Y como dirían ellos en TikTok, chisme es chisme, ¿no? Entonces, al voltear a educar en una cultura de prevención de abuso sexual, entonces tendremos que trabajar con prevenir que lo vivas, prevenir que lo ejerzas y prevenir la indiferencia ante la violencia sexual. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son algunos signos y síntomas relacionados al desarrollo físico? Nos vamos a encontrar con pesadillas u otros problemas para dormir sin explicación alguna. Tendremos que voltear a ver que de pronto papás en preescolar se estarán asustando porque casi todos los signos y los síntomas se van a relacionar a etapas de desarrollo o a comportamientos esperados en el preescolar, como es que se hagan pipí o popó en algunos horarios del día, ya sea en el día o en la noche, algunos mieditos, algunos amigos imaginarios, algunas cositas, ¿no? Pero hay que voltear a ver que aquí estamos hablando que no hay una explicación, es decir, ya estaba consolidado y de pronto está sucediendo, ¿de acuerdo? Cambios repentinos en el apetito por aumento o disminución. Cambios repentinos en el apetito con dolores de pancita que tampoco puedan ser curados. Es decir, cuando están estos dolores de cabecita y de pancita que no cesan, y que no hay una explicación para ello, que ya descartamos con un pediatra, que ya descartamos también en cuestiones de psicología, nos está hablando de que hay ansiedad, así es como se van a empezar a identificar. Pero no podemos, van a haber niños y niñas que desarrollen ansiedad no solamente por un abuso sexual, entonces tenemos que voltear a ver que no es como un signo o un síntoma
único como revelador de abuso sexual. Tienen que haber mínimo 3 en un periodo mediano o largo y que suceda en más entornos que no solamente sea el escolar o el familiar, ¿de acuerdo? Es decir, si está sucediendo de otra manera, entonces no podríamos tener suficientes elementos para hablar de abuso sexual, ¿de acuerdo? O más que infecciones vaginales o enfermedades de transmisión sexual, pues obviamente si hay presencia de infecciones de transmisión sexual, pues vamos a tener que decir si hay un abuso sexual inherente en este sentido, ¿no? Accidentes de humectación o suciedad no relacionados con el entrenamiento para ir al baño, es decir, presencia de fluiditos, obviamente que tengan olor o que tengan una color o alguna textura distinta a lo que conocemos, ¿de acuerdo? Dolor, sangrado, secreción o trauma físico en los genitales, ano o en la boca. Esto nos ayuda a detectar violación, como lo habíamos hablado hace un ratito. Vamos a identificar que algunos son físicos que nos permitirán detectar un poco más claro abusos sexuales evidentes como son el de contacto directo y ahorita vamos a hablar sobre los indirectos, ¿ok? Dolor persistente o recurrente al orinar o defecar. Vamos a identificar signos y síntomas relacionados a la conducta que pueden relacionarse con contacto físico o sin contacto físico, ¿ok? Parece más distraída o distraído de lo normal, piensa en sí misma o en su persona o en su cuerpo como algo sucio, repulsivo o malo, cambios repentinos de humor como ira, miedo, inseguridad o retraimiento, miedos nuevos o digamos hacia ciertas personas o lugares, negarse a hablar sobre un secreto que comparte con alguien más y estos últimos 3 son muy importantes, sobre todo el de pronto tiene dinero o juguetes u otros regalos sin una razón. Vamos a empezar a Gaby, identificar. Ajá, perdón, sí, una pregunta. sí. Nada más, ¿tú ves cuando levantan la mano? No veo, como les comentaba, necesito que me prendan su micrófono porque Ah, yo ok. no veo más que solo una ventana. ¿Está Es bien lo que si les comentaba. Gaby, está bien si te interrumpen cuando Sí, ponen el micrófono? por Sí, ok, favor, es lo que pedí. Sí, les pedí que me interrumpan porque no los puedo ver. ok, Entonces les decía, abran su micrófono, no me levanten la mano. Ajá. ok. Ahí está. Gracias, ¿Por Eric. allí alguien con Rocío quiere hablar? ¿Quiere Por hacer una favor, pregunta? gracias. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Realmente esto que está mencionando es una de las pues, expectativas que mencioné hace un momento que a mí me gustaría tener. Perdón, que quisiera saber justamente la conducta o las señales que uno puede tratar de observar en los chicos y las chicas. Entonces, ¿esto lo podremos tener nosotros, este material? Todo este material es para ustedes, todo se va a compartir, ya Eric nos dirá a través de qué plataforma. Yo lo compartiré directamente a Eric y Eric se los hará llegar. Por si no quieren Perfecto. tomar notita. Claro que sí, también. Gracias. Quería mucho como para anotarlo rapidito. Gracias. No, a ti, que estés bien. Si hay alguien más, por favor, no interrúmpanme, ¿de acuerdo? No se trata de que sea un monólogo, se trata de que sea un lugar de construcción. ¿Sí? ¿Alguien más abrió micrófono? Si no les dicen, yo no tengo por qué decirles. Chicas, estamos escuchando su conversación, ayúdenos Pues a ya me apagar su preguntaron micrófono. por qué. Bueno, de todos los demás Gracias. expliqué. Clau, está abierto tu micro. Gracias, Lau. Ayúdanos a apagar tu micrófono. Bueno, hablamos también con que escribe, dibuja, juega, hace comentarios sobre imágenes sexuales explícitas o aterradoras, algo que le genere miedo, y generalmente tienen un discurso de una situación que está generando miedo y generalmente en las pruebas proyectivas, en los dibujos, vamos a poder encontrar escondidito o relatado por ellas y ellos esta situación. Y uno muy evidente también es que muestran nuevos comportamientos, lenguaje o conocimientos sobre sexualidad que no son adecuados o esperados a la edad. Como les comento, vamos a tener una sesión en donde les voy a hablar sobre las etapas de desarrollo psicosexual, que será el día de mañana, y que podremos combinarlo con
cómo es que se llaman juegos sexuales en los entornos digitales que van a vulnerar a la propensión de vivencias de MASI, ¿sí? De material de abuso sexual o de explotación sexual. Entonces, bien, vamos a hablar ahora sobre quiénes pueden ejercer el abuso sexual. En un 85%, a mí no me gusta ya, lo estoy hablando aquí como lo dice generalmente la teoría, pero yo invito a utilizar un lenguaje que pueda ser un poco más amable con quienes están viviendo el abuso y también con quienes lo están ejerciendo. Entonces, en un 85%, las personas que van a agredir sexualmente o que van a ejercer una conducta abusiva son varones. Generalmente como característica es que son heterosexuales, que tienen familia, ya sea mujeres u hombres, y solamente el 30% va a padecer algún tipo de trastorno psiquiátrico, es decir, vamos a romper con uno de los mitos, no son personas con una enfermedad mental necesariamente. Solamente un 30% del 100% de las personas que han ejercido agresiones sexuales y que están encarceladas y a quienes son... Ajá. Es que perdimos conexión, perdón que te interrumpa, sé que no nos puedes ver. Sí. No sé si mandaste a salas, perdimos conexión y otra vez ya estamos de regreso. No mandamos a sala, yo creo que va a ser su conexión directa a internet. Si tienen oportunidad de jalarlo con cable, estaría ideal. Y si no, díganme en dónde se quedaron, para poder regresar. Si es muy atrás, les pediré que vean la grabación. No es muy atrás. Justo antes de esta diapositiva fue que nos desconectamos. Perfecto. Así es que, gracias, solo que... Gracias. Les estaba comentando que es importante visualizar y utilizar un lenguaje que respete la dignidad tanto de quienes viven el abuso sexual como quienes lo puedan ejercer, sobre todo porque nos vamos a encontrar con una población de menores de edad y cuando hay un menor de edad que ejerce conductas sexuales abusivas, no podemos tacharle como el abusador, ¿sí? ¿Alguien me interrumpió o está micrófono abierto? ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a decir que el 85% de las personas que ejercen una conducta sexual abusiva o un abuso sexual en estadística son varones. La verdad, la estadística está entre el 86 y el 14% o el 15 y el 85%. Yo decidí utilizar la de 85-15. El 15% de quienes ejercen algún tipo de abuso sexual también son mujeres, ¿ok? Heterosexuales, es decir, no podemos ni hay nada que compruebe que la orientación sexual o pertenecer a la comunidad LGBTIQ y más, tiene que ver con que van a ser personas que van a ejercer conductas abusivas, ¿ok? Entonces tendremos que ser muy amables y muy respetuosos con la comunidad porque generalmente quienes ejercen abusos sexuales no tienen una orientación sexual distinta, es decir, son heterosexuales. Generalmente tienen familia, solamente en un 30% nos vamos a encontrar con que padecen algún trastorno psiquiátrico. Es decir, esta estadística se saca de personas que han sido encarceladas por un juicio en donde resultaron ser culpables y demostrado de abuso sexual, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esto, cuando se les hace una valoración, encuentra que del 100% de las personas que están siendo juzgadas o que están pasando por el proceso de pagar por una pena por el ejercicio de abuso sexual, solamente el 30% se comprobó que había un padecimiento psiquiátrico, los demás no. Así que desmitifiquemos esta parte. Pero lo que sí reúnen como característica es una inmadurez sexual y ahorita te voy a platicar cuáles son los componentes de la sexualidad. Y mañana lo vamos a profundizar también. Identificar que un menor de edad también puede abusar de otra persona o puede generar conductas sexuales abusivas. Ok, déjame te platico acerca de la sexualidad. Acerca de la sexualidad, voy a ver si no me deja dejar de compartir. Que me cambio de salita. Nada más díganme si ahora se pueden ver ustedes. ¿Sí? ¿O están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi presentación? Ahora sí, ahora sí. Ok,
Bueno, dentro de la sexualidad, mañana lo vamos a adentrar más porque forma parte del contenido de mañana, pero nos vamos a encontrar con que existen holones. Holones se refiere a componentes que forman como en un todo a la sexualidad. Entre ellas está el sexo, que tiene que ver con las características biológicas que determinan a una mujer o un hombre. Testosterona, progesterona, testículos, ovarios, pene, vulva, vagina, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es el sexo, le llaman sexo de asignación, porque biológicamente me compone un cuerpo. El otro aspecto es el género, que tenemos que identificarlo como el sexo social, que tiene que ver con identidad, con roles, con estereotipos, con no estoy proyectando, Eric, porque esto es una sesión de mañana. Más bien ahorita les estoy platicando porque mañana lo vamos a adentrar, pero quiero hablarles sobre la inmadurez sexual, ¿de acuerdo? Entonces, volteamos a ver con que existe otra parte de la sexualidad que tiene que ver con género, que tiene que ver con identidad, con roles, con estereotipos, con expresión y también con orientación sexual. Tendremos otra parte de la sexualidad que tiene que ver con la forma en que te vinculas emocionalmente con alguien. Otra tiene que ver con el erotismo y otra con la reproductividad, que es la potencialidad del cuerpo para dar vida, pero que no necesariamente determina que mujeres y hombres o que el sexo o la sexualidad están hechos para solo tener hijitos, ¿de acuerdo? Es también para el placer y para muchas otras cuestiones. Generalmente en la inmadurez sexual entra en alguno de estos términos muy marcado o mucho más tendente hacia que hay inmadurez en cuestión al erotismo y a la vinculación afectiva, ¿de acuerdo? O incluso con el sexo, es decir, que el cuerpo, o sea, corporalmente, algo me hace sentir que no me puedo relacionar o vincular con una persona adulta y por tanto mi tendencia es irme hacia vincularme de manera sexual con menores de edad. Entonces, eso sí, en estos características sí se ha demostrado que la única característica sí más marcada para quien ejerce abuso sexual es que cuenta con inmadurez sexual, ¿de acuerdo? Mañana vamos a adentrarnos en el tema de la sexualidad. Ok, ¿cómo sucede? Generalmente que las niñas y los niños van a tener características de propensión. Yo me peleo mucho con la teoría porque dice que la baja autoestima en una niña o un niño generalmente les expone a vivir abusos sexuales. Sinceramente o actualmente yo me encuentro con que hay niñas y niños que sí están fortalecidos en autoestima y que más bien como consecuencia del abuso se rompe su concepto, su autoconcepto, su autoestima, su autodignidad, su determinación y muchas otras cuestiones. Yo creo que sería más bien una consecuencia del abuso sexual, aunque sí hay algunos niños y niñas que más bien dentro de la autoestima tendremos que voltear a ver la autodignidad y les acaba de decir esta otra autodignidad y autodeterminación. Es decir, dentro de todo lo que va a componer la autoestima, la determinación y la dignidad es este conocimiento que yo tengo o capacidad de decir, puedo expresar y sé que me van a validar. Muchas veces los adultos, sobre todo quienes estamos a cargo del cuidado, los niños hablan y les decimos, tú ya baja la mano, tú ya no opines, o, ay, esto que estás diciendo es un pensamiento muy fantasioso. Entonces nosotros desvalidamos actitudes y aptitudes de los niños a hablar y entonces los niños empiezan a guardar silencio y a no expresar necesidades porque están siendo constantemente omitidos. Entonces yo le atribuiría más a que no es que estén en baja autoestima, es que se han cuarteado o no se les ha permitido el saber que pueden expresar y que serán escuchados y validados, ¿ok? Entonces ahí entraría esa cuestión de la autoestima, careces
afecta abandono emocional más que físico, tipo de educación autoritaria, que ahorita lo vamos a ver en estilos de educación, poca comunicación con mamás, papás y cuidadores, ¿ok? Generalmente quien va a abusar sexualmente va a utilizar estas estrategias: aislar, amenazar, someter y como tal despersonaliza a niñas y niños. Ojo, no todos los abusos sexuales se mantienen en permanencia. Hay unas que son en una sola vez. Hay niñas y niños que solamente vivieron una situación de abuso, pero hay otros que se mantienen en el tiempo y obviamente también el impacto emocional y la forma de abordar en terapia será distinta a quien fue solo una vez, a quien vivió de manera permanente el abuso, ¿ok? Nosotros le llamamos o hacemos una comparación del abuso sexual infantil con un bullying sexual, ¿ok? Vamos entonces a ver cuáles son las fases generales que suceden dentro de dentro de un abuso sexual. Ok, existe la fase del acercamiento. La fase del acercamiento es que física y espacialmente me permite tener acceso a la niña y al niño. Por eso es que sabemos que regularmente niñas y niños vivirán abusos sexuales de personas conocidas o en quienes confían porque están en fácil acceso hacia ellos. Y ellas, ¿qué otros espacios pueden ser? Por ejemplo, un McDonald's, un Just Jump, un lugar donde van a hacer actividades que estamos hablando de estas situaciones, o bien pueden ser espacios cibernéticos, videojuegos, redes sociales, aplicaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en la fase de acercamiento es que yo tengo un fácil acceso no solamente a estar espacialmente donde tú estás, sino que tengo el acceso a poder entablar conversaciones que generen una seguridad de ti hacia mí, ¿ok? Entonces entramos a una fase de seducción. La seducción puede suceder por engaños, es decir, te voy a enseñar a jugar a algo que tú no conocías, vamos a establecer secretos, vamos a tener confidencias, vamos a poder como acercarnos un poquito más. Ustedes el viernes con DENEP estarán viendo actividades específicas hacia los secretos, hacia las amenazas y los sobornos que también nos vamos a encontrar ahí. La fase de seducción será como: eres la más inteligente, eres el más guapo, eres la más linda, eres más maduro o madura, etcétera, ¿de acuerdo? Y en esta cuestión, entonces los niños es que se sienten a veces culpables. Aquí la fase de seducción, la forma en como la persona que ejerce el abuso envuelve a la niña y al niño, le hace creer que quiere participar. ¿Ok? Entonces es por eso que cuando se llega a la resignificación en terapia, muchos sienten responsabilidad o culpa porque rompieron algún tipo de regla de seguridad o porque no se dieron cuenta de que estaba sucediendo, ¿de acuerdo? Ya después entrará la fase de interacción abusiva. La fase de interacción abusiva es cuando se van a encontrar abusos, acosos, hostigamientos, violación o explotación de manera directa o indirecta, ¿ok? Y en esta fase va a empezar a identificarse sobornos también, o sea, dentro de la seducción y de la fase de interacción abusiva, podemos encontrar amenazas, sobornos, chantajes y engaños. En ambas fases es como muy difícil separarlos. Y en la fase del secreto puede ser de manera amigable, como esto es solamente nuestro juego, esto es solamente nuestro espacio, esto es para nosotros, o bien a través de amenazas. No todos los niños callan el abuso por miedo a que fueron amenazados, sino otros callan porque hubo una seducción y se utiliza un chantaje o se utiliza un... Entonces, aquí es importante poder nosotros desde nuestras formas de educar, el poder ser muy conscientes de no normalizar las amenazas, los chantajes
y los sobornos, ¿de acuerdo? Es mejor decir te equivocaste y en lugar de un castigo o de un regaño, que es a lo que le van a oír las niñas y los niños, es habrán consecuencias. Incluso dentro de las consecuencias hay aprendizajes, ¿no? No tiene que ser todo doloroso, hay muchas otras formas de resignificar tus equivocaciones e incluso de aprender de ellas, y entonces fortalecemos más a que en vez de que sea 1 de cada 10 niñas y niños los que callan, los que hablan el abuso, pues ahora sean los 5, 8 o hasta los 10 niñitos que lo puedan hablar, pero sí tenemos, ahorita vamos a ver el por qué los niños callan el abuso y tendremos que ver que mucho tiene que ver con cuestiones que aprendieron respecto a ello, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si ya saben, me interrumpen cualquier cosa. Aquí vamos a encontrarnos con que existen juegos sexuales. Los juegos sexuales consisten en que los menores de edad, ya sea porque son más pequeñitos, de edad similar, van a tener un proceso de aprendizaje, le llamamos por ensayo y error. Niñas y niños tienen, vamos a ver mañana, una madurez cognitiva, física, emocional, espiritual, pero también sexual. Y entonces yo tendré que empezar a identificar y madurar ciertas situaciones que después van a pasar y ya, no tendrán que ser recurrentes. Cuando yo no logro cómo procesar la información, empiezo con ensayos y errores, donde lo tengo que hacer una y otra vez, que es cuando vemos juegos sexuales que nos ayudan a identificar cuando un menor de edad vive un abuso sexual, porque una forma en la que ellos revelan el abuso sexual es a través del juego. Igual cuando mamá y papá gritan, pegan, violentan, etcétera, los niños nos van a acusar a través del juego, ¿de acuerdo? No es que nos vayan a acusar, es que simplemente ellos juegan con lo que es su realidad inmediata, ¿ok? Entonces, para comprender los roles de género y formar su identidad a través de fases de juego, ¿ok? De interacción social entre pares y hacia más grandes. Y entonces, los juegos sexuales como tal cumplen con una función de maduración, tanto a tener inquietudes, dudas, como a poder como explorar y conocerme y reconocerme, ¿ok? Entonces, dentro de los juegos sexuales también nos vamos a encontrar con procesos de autoexploración. Ya mañana te platicaré la diferencia entre autoexplorarse y la masturbación, que no son procesos iguales, que no cumplen con mismas finalidades y que en ciertas edades no se puede hablar de masturbación, es decir, hasta los 12 años no existe hormonalmente la capacidad de vivir la excitación con deseo y con muchas otras cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, habrá manipulación en los genitales por autoexploración, y también te diré por qué es que es más recurrente, o que es lo que tenemos que descartar cuando queremos analizar con papás, cuando una chiquita o un chiquito de preescolar, por ejemplo, muestra este tipo de autoexploración de manera recurrente, y me puede decir, ok, ya mañana lo estaremos viendo, pero sí es importante identificar que no es lo mismo entonces el juego sexual que el abuso sexual. Dentro del juego sexual va a haber un acuerdo entre los participantes, 1, 2, 3, 5, los que jueguen, están en mutuo acuerdo. No va a haber alguien que esté como guiando el juego como tal, sino que es de manera voluntaria, en donde todos proponen. No se utiliza el poder de uno sobre el otro, como te decía, ambos tienen generalmente un nivel de maduración tanto cognitivo como emocional en un mismo nivel. 3 años o más de edad, 3 años o más de edad, sí pueden hablar de una interacción abusiva, porque los 3 años de edad ya desfasan, se acuerdan que hablábamos de asimetrías, ya hacen una simetría importante para saber que la niña o el niño más grande tiene una capacidad para decidir, tiene fuerza, tiene madurez, tiene jerarquía y muchas otras cuestiones más,
que dejan en desventaja al otro y se habla de un juego o una interacción abusiva, no necesariamente de un abuso sexual, ¿ok? Y generalmente el juego involucra roles y actividades que se pueden hacer de manera cotidiana, besarse, incluso acostarse una que besarse puede ser algo que se ve de manera cotidiana. Ponerse arriba del cuerpo del otro y besarse en la cama ya no es algo que se ve de manera cotidiana. Bueno, ya en las novelas y películas sí, pues, pero ya no se está hablando de información psicosexual, no le cuadra la edad. ¿De acuerdo? En el abuso sexual no es que el niño o la niña esté ejerciendo el abuso, o sea, le llamamos abuso sexual porque nos permite detectarlo. Cuando una niña o niño obliga a otro, lo somete a realizar que no desea, cuando uno de los participantes está guiando, cuando existe diferencia de madurez emocional, cognitiva o física, o cuando se maneja ese tipo de información que te acabo de escribir, que no es esperada a ciertas edades, ¿de acuerdo? Fíjate muy bien, esto es algo que, sí, te escucho. Nosotros tenemos aquí una situación, chicos, pero no se está escuchando bien. Se escucha muy cortado. A veces se sí. Chicas, nosotras también lo escuchamos cortado. Probablemente va a ser su conexión a internet. Por favor, si en otras salas me escuchan cortado, díganme, yo estoy conectada directamente a cable. Tendría que ser muy poca mi probabilidad de que me escuchen mal. Si alguien no me escucha mal, por favor, háganmelo saber. También nosotros te Sí, escuchamos cortar. ¿pueden cambiar de lugar? Gaby, creo que ¿Me sí puedes eres tú apoyar en el chat para porque decirle? sí son varios que escuchan cortado de otras escuelas. A ver, me voy a tratar de cambiar. A ver, en un segundo. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo en un segundo. A ver, denme un segundo, por favor. Mientras estírense, me voy a conectar también desde el celular. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a intentar conectarme. ¿Me escuchan bien o me escuchan mal? A ver. ¿Me escuchan? A ver. No, no Eric, se escucha ¿me puedes nada. poner? ¿No me escuchan? A ver. Hola, Gaby. A ver, ¿me escuchas, Eric? Sí, te escucho. A ver, ¿me escuchan bien? Aquí también cambié como escuchamos. ¿Ya? Ah, ok, Se perfecto. escucha. Entonces Ya, cambié ya se escucha. de señal. Cambié de señal. ¿De acuerdo? Colegios Agaves Entonces, también nos continuamos, escucha ¿verdad? bien. ¿No se escucha o sí se escucha? Sí, escuchamos bien, Colegio Agaves. Gracias. ¿Pueden ver la presentación? Sí, perfectamente bien, gracias. 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 Ok. Entonces, ¿por qué líneas? ¿Quieren que me regrese a la pasada en juego sexual Acaban de quitar. o vamos bien?
¿Me quedo en juego sexual o continúo? Si puedes regresar a la parte de la diferencia entre el abuso y el juego, porque no se entendió a partir de allí. De acuerdo, muchas gracias. Porfa, en cuanto detecten que no me entienden, interrúmpanme para no dejarlos en suspenso. Entonces, bien, les decía que el juego sexual, la diferencia entre el juego sexual y el abuso sexual es que el juego sexual va a cumplir con una función respecto a actividades que pueden observarse de manera cotidiana entre adultos. Por ejemplo, el besarse, el incluso esconderse un poquito para darse un beso, o incluso acostarse como mamá y papá a dormir y darse un beso acostados, podría ser tomado todavía como un juego sexual. Cuando un juego sexual tiene una interacción que es algo que no se ve cotidianamente, es estar acostados, besarse y uno arriba del otro, por ejemplo, ahí ya nos está dando una connotación sexual que no tendría que ser. Por ejemplo, en niños de sexto de primaria no tendría que suceder el juego de mamá y papá y estar uno arriba del otro. Eso sería en preescolar. Es decir, mañana que veamos esta etapa de desarrollo vamos a poder ver cuándo hay presencias de juegos sexuales y cuando estos juegos sexuales, digamos que se extinguen para generar otros nuevos juegos de exploración. El juego sexual es generalmente de exploración o de interacción social que en una dinámica me permite comprender, ¿de acuerdo? Los niños y niños que participan tienen generalmente un rango de edad similar. 3 años o más de 3 años en los involucrados en el juego sexual ya compromete al que tiene 3 años o más con que está generando una interacción abusiva porque tiene capacidad cognitiva, física, madurez, y emocional relativamente importante y mayor hacia quienes están interactuando, que son más pequeñitos, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya sabemos que a lo mejor uno más pequeñito, pues sí puede inducir, pero uno más pequeñito no va a tener como tanta información como para irse a tener más información a romper con criterios de uno que tenga 3 años mayor. Puede ser de 1 añito o de 2 añitos de diferencia, pero 3 años ya no aplica, ¿de acuerdo? Entonces, 3 años o más, sí nos están hablando de que podemos identificar interacciones sexuales abusivas. No que estén ejerciendo abuso sexual, es que nos permiten a nosotros identificar abusos o interacciones abusivas. Siempre que hay un niño que está guiando o uno de ellos no quiere participar, nos habla de interacciones abusivas. ¿Vamos bien hasta aquí? Por favor, ayúdenme a mencionarme que sí para continuar. Gaby, vamos bien. Ajá. ¿Nos pudieras volver a poner la presentación si es que la Claro. estás siguiendo? Gracias, muy amable. ¿Sí la ven? No, Ahorita no. ok, a ver. Es que justo les preguntaba que si se veía y les entendí que sí. Denme un segundo, por favor. A ver. Pero aquí tengo. Ay, no sé por qué no me permite. Denme un segundo, por favor. A ver, voy a hacer algo. Denme un segundo. No sé qué está. ¿Saben qué? No me permite dejar de compartir y ni compartir. Denme, no sé qué está pasando. Denme un segundo. Vamos a dar un minuto, por favor, para que se estiren y regresamos para que me permita a mí también hacer esto. Denme 2 minutos, ¿sale? Ahorita regresamos para que puedan también estirarse ustedes y continuar con la sesión.
Listos. ¿Me pueden escuchar? ¿Vamos bien? Les invito a reintegrarse. Gracias. Ya veo en el grupo de Ana Karen que se empiezan a reintegrar. Gracias, Denef, por la confirmación. Aquí está Denef, que estará el viernes con ustedes. Veo con Cristian Eduardo si me pueden ayudar a prender su camarita. Gracias, Eric. Claudia, etcétera. Continuamos. Entonces, aquí vamos a hacer una primera pausa. ¿Me escuchan bien, Cintia? Bien. Ya se acabaron los 2 minutos que nos damos para estirarnos. Les invitamos a todas y todos a regresar, por favor, a reintegrarse. Si tienen en chat a sus compañeros, ayúdenme a avisarles para que regresen nuevamente a la sala. Gracias acá. Muchas gracias, chicos. Ya los veo con Ana Karen. Muy aplicados. Leonor, ¿están todos tus compañeros conectados? ¿Están en sala? ¿Nos puedes apoyar a avisarles, por favor? Solamente eran 2 minutitos, regresamos todos los demás. Con Claudia, por favor, les pido que me confirmen que están. Quienes ya estén, ayúdenme reaccionando. Gracias, Leonor. Gracias, Ana Karen. Muy bien. Bien, en lo que se integran tus compañeras y compañeros, ayúdame a prender cámara al momento. ¿Cómo te sientes con la información? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Importante identificar qué pienso, qué siento y qué reflexiono hasta el momento respecto a lo que estamos viendo con el tema de abuso sexual y los maltratos. ¿Quién dice yo? Es más, ya los voy a elegir. Con invitado, aquí tenemos a una chica que tiene una sudadera de Gap. Invitada a la reunión, estás nombrada. Hasta aquí con esta información. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Te escuchamos. ¿Se referían a mí? Sí, a ti. Ay, perdón, es que acabo de entrar ahorita y solo Ok. escuché algo de que la persona que trae sudadera de Gaby, yo creo que soy yo. Ok, perfecto. Qué bueno que te acabas de integrar. Muy bien. Está bien. Vamos a que escuches a alguien más. En el grupo, con Leonor, que hasta el momento, con la información que tienes hasta el momento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No ¿Qué sé si me piensas? estoy cortando. ¿Se les está cortando a todo? Listo, ya. ¿Te refieres al que siento y pienso con No, tú referente acabas de ingresar. al tema? Contigo no, porque acabas de ingresar. Cerramos micrófono y le abrimos Sí. saliendo. ¿Ah, sí? Sí. Solo ya ves que dijiste que fuéramos y que regresáramos. Ok. ¿Cómo vamos con la información hasta el momento entonces? Gracias. Bueno, parte de toda la información que nos estás dando es información con la que yo ya contaba. En anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de tener un curso de esta misma índole y pues bueno, realmente es que parte de la información que tú nos estás compartiendo. Sin embargo, considero súper importante como estar actualizados, estar al día, todos como equipo, para sobre todo pensando en que nuestra prioridad son los pequeños, ¿no? Que trabajamos para ellos, que no está al pendiente de todo lo que pasa y de qué manera podemos ayudarlos, como la información es poder, para los, ¿no? Así es que pues es de suma importancia compartirla y en algún momento dado que nos compartas toda la todavía mucho mejor. Muchas gracias. Cristian, ayúdenos con su micrófono, por favor, o a participar. Muy bien, entonces creo que con Rocío Georgina alguien había levantado la mano, si lo quieren compartir, y continúo compartiendo pantalla para seguir con la presentación. Estamos en buen tiempo, no se preocupen, estamos bien. ¿Alguien había levantado su manita? ¿No?
Bueno, entonces vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Si hay alguien más de otro grupo. Ajá. Sí. Hola. Hola. Aquí en GAP Los Cabos pensamos que es muy buena información y la verdad, desconocía algunos puntos y agradezco pues tu participación en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Por favor, indíquenme cuando la puedan ver. Voy a poner la pantalla completa y díganme que sí lo pueden ver. Estamos en por qué las niñas y los niños callan el abuso. ¿Vamos bien? Acuérdense que no les puedo ver. Ayúdenme con su micrófono. Sí se puede ver. Sí, se puede ver muy bien. Gracias. De acuerdo. Entonces, bien. Generalmente, cuando nosotros intervenimos dentro de una escuela, encontramos como características principales en niñas y niños que están, que revelan por primera vez un abuso y que nos piden permanecer en silencio, estas características. Primero, sentimiento de culpa. Saben que de alguna manera han roto alguna regla de seguridad, es decir, el típico que mamá y papá, nadie te puede tocar en el cuerpo, o no me gusta que vayas con ese vecino, o si algo pasa, tal. Entonces ellos de cierta manera saben que a través del soborno, del chantaje, de la amenaza, cedieron a algo o hicieron algo que no debían hacer, como entrar a un videojuego que a lo mejor no los dejabas, etcétera, y generan inmediatamente, los niños son con un pensamiento muy concreto, y entonces inmediatamente se digamos, como si ellos adquirieran la culpa o la responsabilidad, que es que iba a ser bien importante también en el proceso de educación que ustedes tienen, que tratemos de eliminar las palabras bueno, malo y sustituirlo porque es algo seguro o algo saludable, y no hablar de quién tiene la culpa, sino de qué manera soy responsable o de qué manera he participado en ciertas situaciones, de tal manera que es más fácil para los chicos asumir y afrontar problemas y no tratar de evadirlos, porque si se genera el sentimiento de culpa, pues ya los estamos perdiendo, ¿ok? Entonces, creen que ellas o ellos provocaron el abuso, ¿ok? Otro punto es que sienten que no les van a creer. Tenemos dos enemigos importantes. Uno, el que algunas veces han mentido, y déjame decirte, y lo vamos a ver mañana, que uno de los procesos dentro de la maduración cerebral y de la maduración social, niñas y niños naturalmente nos van a mentir en ciertas etapas de desarrollo porque están midiendo límites, porque están midiendo muchas otras cuestiones, y generalmente la respuesta del adulto es enseñar a Juan y el lobo, y entonces decimos, si tú mientes, un día ya no te vamos a creer nadie. Y aquí algo que tenemos que empezar a modificar es, no importa cuántas veces o sea, si tú me mientes, yo te voy a volver a creer siempre. Me podré decepcionar, podrán haber consecuencias, tendremos que trabajar en la sinceridad, pero yo te voy a volver a creer, ¿ok? Que casi siempre consideran que la palabra del adulto es más valiosa que la del niña o del niño. Entonces, si una persona mayor de edad abusa y dice, yo voy a decir que tú fuiste, pues ellos creen que muchas veces no se les va a creer a ellos, porque también hemos dicho, lo digo porque yo soy la mamá, yo soy la que sé, yo soy la maestra o el maestro es el que sabe, y tenemos que empezar a decir, no, tú también sabes y hoy aprendí algo nuevo de ti, para que sientan ellas y ellos confianza de también poder sentir que su palabra es válida, ¿ok? Es una forma de fortalecer. Ella responde al no basta con no abusarte para generar fortaleza en ti y prevenir el abuso sexual. Es eso, validarte también. Miedos o problemas familiares. Híjole, este es súper importante. Muchas veces ellas o ellos perciben a sus figuras de cuidado o muy agresivas o muy débiles, ¿de acuerdo? Y aquí nos vamos a identificar a que muchas veces tienen miedo a la reacción de mamá o de papá
ante el abuso. Es que si mi papá sabe, va a matar a mi abuelo o a mi primo o lo va a golpear, ¿no? Te estoy percibiendo muy agresivo en tu forma de reacción. O otra y muy importante es que si yo digo, o sea, mi mamá se va a trabajar y si yo digo, ya no me va a poder dejar con mi abuela, por ejemplo, donde está sucediendo a lo mejor el abuso, y entonces nos vamos a quedar sin comer. Entonces se adjudican el cuidado de los demás y digamos que apoginan, diríamos de manera coloquial. Otra, aquí dentro de los problemas familiares, nos vamos a encontrar con que muchas chiquitas o chiquitos nos dicen, es que la persona que ejerce el abuso me dijo que si yo no me dejo, se lo va a hacer a mi hermanita, a mi prima o a otros niños. Entonces, como a mí ya me pasó, pues mejor que me siga pasando a mí. Y aquí entra otra lección importante. Nosotros les damos como, tú eres el grande y tú tienes que cuidar a los demás. No, la responsabilidad del cuidado del bienestar es del adulto. Los niños y las niñas pueden ser amables con alguien más, pueden no hacer bullying con alguien más, pero no son responsables del cuidado de otros niños, ¿ok? Regresémosles su niñez y quitémosles las responsabilidades que no les corresponden. ¿Han hecho comentarios o han presentado signos y síntomas que no han sido suficientemente válidos porque quienes están al cuidado quienes están a su cuidado no han podido saber que pueden detectar un posible abuso sexual? Entonces sí es muy importante identificar que nuestros chiquitos generalmente no van a llegar y van a decir, Miss, te quiero contar algo, viví abuso sexual. Generalmente lo van a contar con conductas o con síntomas, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Déjenme cambio de... ¿Sí se sigue viendo la presentación? Ya no se ve la presentación. A ver, déjenme, les comparto pantalla. Ok, nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que sí hablen el abuso? Dale seguridad. Hazle saber que cuando una persona le lastima, ella o él no es responsable. Es decir, ante la culpa, la seguridad. ¿Ok? Déjenme, me voy aquí. Ante el sentimiento de culpa, dale seguridad. Apóyale a verbalizar y validar sus pensamientos, sus necesidades y sus emociones. ¿Ok? Ante el que sienten que no les vas a creer, dale afirmación. Hazle saber que le vas a creer en todo lo que te platique. Si descubres una mentira, hazle saber las consecuencias y hazle responsable de, pero dile que le vas a volver a creer. Ante el miedo a problemas familiares, quítale la responsabilidad que no le corresponde. Como maestros podemos decir, los papás tendrán que venir y tendrán que hacerse cargo y tendremos que buscar estrategias para ayudarte a ti a mejorar en tu conducta o a mejorar en lo que no te está yendo bien hoy en esta materia, pero los adultos y yo buscaremos formas de ayudarte a ti a que sí puedas. Y tú te podrás esforzar también y harás un compromiso con nosotros, pero no estamos esperando que tú seas el único responsable de mejorar en tu proceso académico, ¿de acuerdo? Entonces eso también les quita un gran peso y pueden decir, o sea, yo puedo hacer algo, puedo ser un agente de cambio, pero tengo quien me respalda y quien me sostiene, ¿de acuerdo? Enséñale a identificar adultos de confianza y estas personas de confianza no necesariamente son mamá y papá, es decir, enseñemos a ver, si algo te pasa en tu casa, ¿a quién se lo puedes contar? A la maestra, al director, a un policía, a los abuelos. Si algo te pasa en casa de tus abuelos, ¿a quién se lo puedes contar? A mis papás y a mis maestros. Si algo me pasa aquí en la escuela, ¿a quién se lo puedo contar? Ah, pues al director, subdirector, psicólogo y a mis papás, ¿sabes? O sea, siempre darles opciones, mínimo 3 personas a quien les puedan contar, porque lo importante es que hablen, ¿ok? Entonces, eso sabe ser algo bien importante. Y observación y escucha activa, eso ya corresponde a nosotras y a nosotros a ponernos las pilas, a poder siempre detectar y estar atentas y atentos a los signos y síntomas que nos ayuden a identificar cuando nuestros chiquitos están viviendo posibles abusos, ¿ok? Vamos a continuar hasta aquí. Si hay dudas,
comentarios, por favor ayúdenme abriendo su micrófono. ¿Vamos bien? Ok, ¿cuáles son las consecuencias generales que la teoría dice que existen en niñas y niños que han vivido una situación de abuso sexual? Estrés, ansiedad, depresión, agresividad, bajo rendimiento escolar, generan o viven bullying. Generalmente van a vivir el bullying. Aquí tenemos que identificar que hay niñas y niños que son más reactivos y hay otros que hacen la violencia hacia sí mismos. Nos vamos a encontrar con niñas o con niños que les está yendo súper bien y se sabotean. Hizo la tarea perfecta, pero la olvidó. La hizo perfecta, pero al momento de exponer se le cayó la maqueta. Lo hizo perfecto, pero derramó el agua. Cuando ya es como una constante, tendríamos que empezar a ver que se llaman autosabotajes. Cuando generalmente van a ir al cutting o a cosas que les lastiman, las autolesiones o este tipo de cosas es una forma o un tipo de personalidad o una forma de reacción ante la violencia que me lleva a hacerla autoinfringida. Hay niñas y niños con un carácter un poco más explosivo o más retroactivo y lo van a llevar hacia los demás. Es decir, me enojo y le pego a la mesa, me enojo y le pego al perro, me enojo y le pego a otro compañero, ¿de acuerdo? Entonces, no importa, hay niños que lo van a demostrar enojándose con alguien más y hay quienes van a demostrarlo haciéndose daño a sí mismas o mismos, ¿de acuerdo? Trastornos del sueño, trastornos alimenticios, conductas autodestructivas, intentos de suicidio, ya para también pequeños más grandes, ¿de acuerdo? Algunas consecuencias que nos vamos a encontrar se me repitió, perdón, con adolescentes, pues ya nos vamos a encontrar con adolescentes y nos vamos a poder encontrar que muchas veces en la niñez no lo procesaron, pero en la adolescencia sí lo procesaron. Entonces, aquí va a ser súper importante, sobre todo visualizar lo que les hablaba del cutting y de trastornos alimenticios y de explorar un poquito más a fondo cuando sucedan, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ya casi para cerrar la sesión, vamos a empezar a hablar de la prevención. Cuando tú generas prevención desde el ámbito escolar, tendrás que saber que lo vamos a generar desde una línea de salud. Aunque tú estés en el área educativa, la perspectiva que nos permite prevenir a nosotros en prevención de abuso sexual es desde la salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando generamos medidas de prevención al abuso sexual, bueno, en general a cualquier situación que tú generes, no solamente es prevenir que aparezca, porque a veces eso no está en nuestras manos, no podemos como controlar que eso suceda. Lo que sí puedes hacer es brindar información antes para que existan menos factores de riesgo, es decir, más niñas y más niños informados de identificar cuando una situación está siendo extraña, ¿ok? Lo van a ver más adelante también con DENEF en el semáforo corporal, por ejemplo. Ya hablaremos sobre los tipos de caricias, de cuando siento miedo, duda o inseguridad ante una mirada, ante una caricia, pues es momento de romper el silencio, ¿ok? Entonces ya lo estarán viendo de manera más práctica el viernes, y también lo estaremos viendo nosotros la siguiente semana, reforzando algunos otros puntos, pero es decir, cuando tú generas actividades que llevan al reconocimiento de la violencia, estás haciendo reducción de factores de riesgo. También puedes detener el avance, es decir, si los niños te platican, el hablar y el generar un acta de canalización con Secretaría de Educación, con las autoridades correspondientes, generas un avance, incluso al hablar con los papás puede detenerse, ¿ok? Y atenuar sus consecuencias ya no le corresponde como tal a la escuela, porque eso lo hizo a través de una canalización a un psicólogo, a una organización que va a llevar un proceso clínico, terapéutico, pero que sí puedes, por ejemplo, atenuar, y lo van a ver ustedes en la sesión de intervención en crisis, respecto a no etiquetarte, respecto a cómo también acompañarte en tu proceso de resignificación, sin señalarte, sin ponerte un nuevo estatus, etcétera, ¿de acuerdo?
Hay otro tipo de prevención que es un poco más social, pero corresponde más a generar política pública u otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, aquí lo que tendremos que ver es que su forma de intervención va a ser desde el área de salud. Esto es súper importante. Hay quienes aquí son docentes, hay quienes son psicólogos, hay quienes son administrativos. ¿Hasta dónde está tu alcance? Ustedes como escuela tienen un alcance primario, es decir, se encargan de la promoción y del fomento de la educación y de la protección hacia las niñas y los niños, enseñándoles en las asignaturas a desnormalizar violencias, a generar habilidades para hablar, para resolver problemas, para muchas otras cuestiones. La secundaria es cuando se hace una detección temprana, que ahí ustedes todavía pueden entrar a detectar y canalizar. Hasta ahí. Existen ya instituciones que hacemos intervención secundaria y terciaria, en donde la terciaria, como te explicaba, ya es cuando hay un proceso donde ya sucedió el abuso. En la secundaria son niños que sabemos que van a estar en alto riesgo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Traen muchos signos y síntomas, a lo mejor no lo ha vivido, pero está así de vivirlo o de ejercerlo, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos con hacer cambios oportunos. Y la terciaria es cuando ya sucedió, ya no podemos hacer nada en cuestión a la vivencia pasada, pero sí podemos hacer hacia futuras o hacia resignificar cómo es que lo vivieron o cómo está pasando la dinámica familiar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar, ¿se acuerdan que les he dicho mucho la propensión? La propensión es qué tan vulnerable soy, y ya te había mencionado algunas características de la vulnerabilidad, que es un alto, digamos, la vulnerabilidad tiene que ver con esto que les mencionaba, una baja capacidad para expresar emociones, abandonos físicos, abandonos emocionales, nos vamos a encontrar también con que hay chiquitas o chiquitos que viven con algún tipo de discapacidad que no está siendo atendida, por ejemplo, la lengua de señas, ¿no? No hay instituciones que puedan cumplir necesariamente con todo el parámetro y con personal capacitado para poder entender cuando una niña y un niño relata el abuso. Las mismas escuelas no siempre contamos con un traductor en lengua de señas. Entonces, el poder escucharle, el poder saber, el poder entender a alguien que vive con una discapacidad intelectual y que lo está mencionando, que lo está replicando, pues creemos como, ay, es que está ahorita el niño y les decimos niños aún siendo adolescentes, ¿sabes? Entonces, ese tipo de situaciones me deja en un alto nivel de propensión o de vulnerabilidad porque estoy en una desventaja. Si estoy en un ambiente peligroso, casi es un 90, un 95% de probabilidad de vivir abuso sexual, ¿ok? Un alto nivel de vulnerabilidad en un ambiente favorable me protege mucho de no vivir abuso sexual. Digamos que está en un 65 a un 80% la probabilidad de vivir el abuso, siempre y cuando esté en ese entorno. Es decir, es que todos mis niños de primaria aquí los tenemos bien cuidaditos y tal, pero se fue a una secundaria y ahí había China libre y entonces vivieron abusos. O mientras están en la escuela están súper protegidos, pero llegan a su casita y es tristísimo ver la realidad de su familia porque hay presencia de otro tipo de violencias, aquí sí entra en los ambientes desfavorables o peligrosos, que haya presencia de drogas, de consumo de sustancias, porque muchos abusos son circunstanciales, es decir, bajo la influencia de algún efecto y sucedió, pero no lo planeé como en la fase que te enseñé, ¿no? Entonces, mientras no haya vino, está protegido, ¿no? Entonces ahí es como, hay un alto nivel. Bajo nivel de vulnerabilidad, es decir, niñas y niños fortalecidos en su hablar, en su forma de resolver problemas. En un ambiente peligroso sí hay posibilidades, pero van a ser abusos circunstanciales, como te dije. Generalmente puede ser que sean abusos de bajo impacto, les llamamos, porque no van a volver a suceder. Generalmente estos son los niños que si estuvieran en un ambiente peligroso, en cuanto llegan al ambiente seguro, lo van a hablar, ¿ok? Ese es el 1 de cada 10, digamos.
Un bajo nivel de vulnerabilidad más ambientes favorables es lo que estamos queriendo crear aquí, que ustedes estén fortalecidos como ambiente escolar y que además fortalezcamos a nuestras niñas y nuestros niños y a nuestras familias, que también lo estamos trabajando ya. De momento, vamos a quedarnos hasta aquí porque vamos a entender los pasos para comprender cómo sucede el abuso sexual, qué es lo que puede llevar a una niña o a un niño a estar propenso o expuesto a vivirlo, quiénes pueden y de qué forma generan las fases abusivas y en qué grado de probabilidad es que pueden estar expuestos a vivirlo, ¿de acuerdo? Hasta aquí el día de hoy. Quiero preguntarte con qué te quedas, o si hay alguna duda o algún comentario para que podamos empezar a cerrar esta fase de taller. En esta estamos exponiendo un poco más. Me encantará construir con ustedes el día de mañana y sobre todo contar con su participación el viernes, porque el viernes no va a ser tan teórico, va a ser más práctico, ¿de acuerdo? Habrán momentos de exposición, pero también habrán momentos en donde ustedes podrán bajar la información de hoy y de mañana a cosas más tangibles. Voy a dejar de compartir pantalla porque les quiero ver. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Gracias, allá veo los cuernitos de Team Infierno. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Todo perfecto? ¿Alguna expectativa? ¿Algún caso? Nos quedamos con los motivos por los cuales los niños caen en el abuso. ¿Solamente ese grupo se quedó ahí? Llamada en frío, dice Eric. Les vamos a compartir la información para que ustedes puedan también volverla a ver o compartirla con el resto de sus compañeros. Gracias. Allá veo un dedito arriba, con un chico de polo rosa que dice invitado a la reunión. Bien, fíjate muy bien. Para el día de mañana te pediré que de manera individual o grupal, como ustedes determinen, pero que sí, todas y todos participen en esto, expongan situaciones en donde ustedes encuentren dificultades para hablar de sexualidad con sus chicos, que me marquen de qué grado. Preguntas como, ¿para qué sirven los condones? Miss, ¿tú sabes por qué dos hombres se besan o tal? Todas las preguntas que sean difíciles para ti responder o situaciones. Es que tengo un niño que enseña las pompas en el salón o no sé, en el patio, o mis niños no dejan hablar de Minecraft y de no sé qué, o hay chicos que ven porno o lo que sea. O hay quien me ha pedido mi teléfono y siento que de pronto se me insinúa. Cualquier situación, eso sí se los dejo, por favor, porque vamos a iniciar con ello. Que lo trabajen, una lluvia de ideas. No te estoy pidiendo una cuartilla completa, con 3 o con 2 situaciones que tú veas, y si ya es grupo, pues sí ya estaré esperando unas 5 o 6 situaciones. Veremos que se estarán repitiendo. Por favor, anótalas y va a haber un encargado el día de mañana a ponérmelas en el chat en cuanto entren, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esta tareita? Está bien fácil. Muchas gracias con Isaac. Gracias, Ana Karen. Ya veo dedo arriba. Elena, muchas gracias. Allá vemos mucho ánimo. Lo mismo lo espero con Rocío, y con Ricardo y con todos los demás. Entonces, oigan, vamos a cerrar bien temprano porque no hay participación. No sean tímidas y tímidos. Ahorita nos vamos a quedar con eso. Si quieren, les dejo estos 12 minutitos para que lo trabajen, para que aprovechen ese espacio, y el día de mañana lo vamos a hacer muy productivo respecto a esta participación. ¿Sale? Eric, ¿cómo nos vamos? ¿Estamos bien? ¿Quieres aportar algo para cerrar? Sí, creo que esta información que nos compartes es
para mí, algunos de los aspectos, algunos de los temas, algunas de las categorías o conceptos que comparten son nuevas para mí. Y cada vez que con ustedes, Fundación Paz, ¿no? Tomo algún curso, programa o sesión, ¿no? Me voy llevando, pues, cosas muy, muy positivas, ¿no? Creo que comprender la dimensión y el espectro del abuso sexual nos acerca mucho más a tener ideas, ir recogiendo ideas o ir construyéndolas para prevenirlo, ¿no? Y ver también, yo en algún momento, ¿no? En el diplomado, pues sí, algo de lo que hay que de ir como construyendo siempre es desde qué perspectiva previenes, ¿no? Porque muchos sabemos, o sea, ya sabemos lo de la prevención, primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Pero creo que si nos llevamos a lo mejor otros conceptos, otras categorías de conocimiento, nos ayuda también a establecer otras formas de emprender pues esta prevención, ¿no? Ujú. Desde dónde se deposita la responsabilidad, si en el adulto, en el niño, ¿no? Cómo compartimos, cómo mejoramos esta parte comunicativa, ¿no? Que está atravesada Totalmente. por diferentes características, lo social, lo comunitario, ¿no? El mismo estado de Jalisco que predomina mucho en esto, ¿no? Y bueno, para mí es muy grato y bueno, yo te agradezco mucho, Gaby, esta información tan enriquecedora para mi formación y tanto para la preparación y prevención en las escuelas, ¿sí? Y pues no sé si alguien más tenga que comentar algo. Yo les pido que aprovechen estos 10 minutitos para lanzar alguna pregunta. Y creo que esta parte de que dices del ejercicio ya se puede formular en estos 10 minutitos, ¿no? Sobre qué Sí, dudas tienen al respecto, ¿no? O sí, sea, totalmente. Y sobre todo esto, Eric, que mencionas, va a ser súper importante. Vamos a ver la siguiente semana hasta dónde están mis alcances dentro del aula, hasta dónde entra mi responsabilidad como psicólogo, como director, como subdirector, o sea, con las zonas en las que tenemos para establecer una ruta de comunicación interna que no revictimice, que sea favorecedora y que además también me permita identificar, ¿no? Ayer, el lunes, estuve trabajando con unos psicólogos en Ciudad de México que me dicen, es que yo quiero llevar, o sea, yo ya llevo a la niña o al niño a mis asesorías para ver su proceso. Y le digo, no, es que tú eres un psicólogo, pero estás eres psicólogo educativo en este momento, no eres clínico, ¿no? Entonces, tu función está en detectar y canalizar pero ya no en llevar el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, esas partes también, o sea, yo veía al psicólogo que decía, como, ay, qué bueno, porque no sabía cómo trabajar el tema del abuso como psicólogo dentro de la escuela, porque es demasiado, ¿no? Me sobrepasa. Lo mismo sucederá cuando soy la Miss y cuando otras cosas, ¿no? Entonces, sí será bueno ser agentes eslabonarios y sí será bueno ser solidarios y será bueno muchas otras cosas, pero también será bueno identificar nuestros alcances, ¿sale? Entonces, exactamente, Claudia, podemos entorpecer procesos clínicos que se estén llevando. Entonces, más bien es tener un equipo interdisciplinario o intradisciplinario que nos permita saber de qué forma cada uno de los agentes podremos favorecer. Y una de ellas será que no sea el tema del consejo técnico escolar, ¿no? Entonces, es como identificar que cuando se detecta el abuso, solamente tendrán que saberlo las personas que tendrán que tener una intervención directa y que van a beneficiar o favorecer al proceso. Las demás personas ya no tendrían que saberlo. Entonces, todo ese tipo de cosas lo vamos a ver la siguiente semana. Ahorita estamos solo introduciendo, y sí, les prometo dejarles estos 7 minutitos para que trabajen en la tareita y mañana entramos con ese compromiso. La primera persona que esté a cargo del chat, me ayudan en el chat a escribir lo que tienen o a mandar fotito o lo que sea para que podamos empezar a construir desde ahí, ¿sale? Pues muchísimas gracias, me ha dado mucho gusto conocerles. Nos vemos el día de mañana a las 12 y deseo que tengan un excelente día. muchas gracias, Gaby. Que estén muy bien. Gracias, a Gaby. todas y Bonito todos. día para todos. Bonita tarde. Igualmente. Gracias, Gaby. Saludos. Saludos. Gracias, hasta Bye. luego. Hasta luego. Voy a dejar de grabar.